Mexicano. Ciudadanos somos diferentes porque nos mueve la pasión y la razón. Nos mueve la defensa de la libertad y la igualdad. Porque somos críticos y decimos lo que creemos sin miedo, desde la palabra i el diàlogo, perquè treballem per solucionar els teus problemes que són els nostres. Perquè ho fem amb un únic compromís. Tu, vota Ciutadans. Com tu. Ciudadanos somos diferentes porque nos mueve la... Se puede comprar con una rosa, o con un plato de paella, o con palabras bonitas. Ciudadanos que ejercéis vuestro sentido crítico, que estáis en desacuerdo con la realidad política que nos está tocando vivir y que sabéis que solo Ciudadanos puede cambiar las cosas. Yo no os voy a cansar, ¿eh? O sea, si alguien quiere el programa me lo pide y se lo hago llegar. Yo solo hablaré, intentaré dar 4 pinceladas para que os hagáis una idea de lo que pensamos para Reus. Me releía el texto que preparé para el mitin de las elecciones anteriores y me dio mucha tristeza porque vi que casi podría repetirlo punto por punto. Hay un cambio positivo, que muchas de lo que eran nuestras propuestas han ido calando en otros partidos hasta el punto de que ahora las llevan en sus listas. Por ejemplo, ahora todos quieren transparencia en los ayuntamientos. ¿Nos los creemos? O sea, llevan años y años y años con la opacidad y sin que nadie pueda saber nada, y ahora hasta el alcalde se atreve a decir que quiere transparencia en el ayuntamiento. Bueno, antes de que saliéramos nosotros, lo del bilingüismo en el PP era una broma. Ahora sí, por fin el PP cree en el bilingüismo. Bienvenidos, bienvenidos y muchas gracias. Pero yo siempre votaré al original antes que a la copia. 4 años después nos encontramos con la peor crisis que muchos podemos recordar, y yo querría hacer un poco el repaso de los proyectos emblemáticos que se han llevado a cabo en Reus en estos 4 años. Repasémoslos por encima. El Tecnopark. Hace 4 años era un proyecto que nos iba a sacar de la pobreza y nos iba a asumir, o perdón, que nos ha sumido en la miseria, aunque nos iba a llevar al superdesarrollo. ¿Cuántas empresas nuevas hay que creen puestos de trabajo en el Tecnopark? ¿Cuántas? ¿Alguna como Boris 45 que se nos vende a bombo y platillo cuando es una empresa de un señor que al que le ha sido adjudicado a dedo el catering del hospital y que es un señor que ha presidido la Unión Catalana de Hospitales? Se ha especulado, por otro lado, con unos terrenos de Reus, donde estaba el Palacio Ferial. Se les ha vendido a Metro Bacesa para hacer un nuevo Palau de Fires en el Tecnopark que no hacía ninguna falta. Hablamos del hospital. El coste del hospital. ¿Cuál ha sido el coste del hospital para que resulte que de 10 quirófanos haya 3 quirófanos abiertos y 7 cerrados? Pero yo pensaba que estaban cerrados sin nada. No, no, es que están dotados ya los quirófanos. Es decir, tienen todo el instrumental. Cuando los abran, dentro de 2, de 3, de 4 años, esos quirófanos, ese material estará obsoleto. ¿Necesitábamos un hospital tan grande? ¿O teníamos que haber ido a la vez con Tarragona para hacer el gran hospital de referencia del territorio? Pero como siempre, nos perdemos en la disputa, en la rivalidad, para no llegar a ninguna parte, para despilfarrar el dinero de los ciudadanos. Pero lo peor de todo no es esto. Lo peor de todo es que el hospital ha costado, no sé si son 75 millones de euros, gastados de dinero público, para que lo gestione una empresa privada, que es Sagesa, que es una empresa con capital institucional, municipal, de las diputaciones y con accionistas privados. Señores, no me parece serio. El 112, ¿de qué diremos del 112? Iba a ser también un proyecto de referencia. El 112 está vacío, hay poquísimo personal, no da ni la tercera parte de los servicios que tendría que dar, y además el método de contratación del personal que está dentro del 112 es más que discutible. De la estación intermodal, ¿qué vamos a decir? Esa magnífica estación intermodal que se iba a construir en Reus, que Reus consiguió arrebatarle a Tarragona otra vez las disputas y venga, la estación en Perafort, ni en Reus ni en Tarragona, bien lejos de todos los ciudadanos, bien fastidiados. Bueno, ahora no se va a hacer tampoco en Reus porque no hay dinero. ¿Y todo esto a costa de qué? A costa de que en estos momentos Reus está endeudada hasta las cejas. A costa de que el próximo consistorio no va a poder más que gestionar la miseria. Por eso, ahora más que nunca, hay que acabar con el despilfarro. Hay que acabar con los privilegios. No puede ser que las cosas sigan como están. La política municipal ha de empezar por ser austera.
Y aunque la crisis la vamos a pagar entre todos, de eso no hay duda, han de empezar a pagar aquellos que han ayudado a provocarla. La política municipal ha de tener pues dos ejes. Una, las políticas sociales no se pueden abandonar, no se puede abandonar a las víctimas de la crisis de ninguna de las maneras, pero la segunda ha de ser la protección a la pequeña y mediana empresa y al comercio. Porque si no generamos riqueza, solo tendremos pobreza para repartir. Y esto no es lo que queremos. Podría hablar también de las promesas incumplidas o incumplibles. Bajar los impuestos, pero si no van a racionalizar el gasto público, ¿cómo lo van a hacer? Nosotros sí que prometemos gastar los impuestos porque prometemos racionalizar el gasto público. Porque prometemos acabar, primero, reducir lo que cobran los cargos públicos. Segundo, dejar de crear puestos de trabajo para amigos, parroquianos y conmilitones. Transparencia en la creación de estos puestos. Criterios objetivos de la necesidad de estos puestos. Responsabilidad de estos puestos. Y a ver a quién se le adjudican. Si hablamos de las sociedades municipales, que es otro de nuestros caballos de batalla, os puedo volver a explicar lo que expliqué el otro día en la entrevista que me hicieron en la televisión de Reus. O sea, resulta que una de las sociedades municipales se llama CESTA. Es la escuela de aviación. En un principio es una cosa maravillosa para Reus tener una escuela de aviación. Pero me entero el otro día que esta escuela de aviación tiene 12 alumnos y que el ayuntamiento la está subvencionando, no sé si son 40 millones de euros. O sea, los ciudadanos de Reus hemos de pagar con nuestro dinero el que 12 señores, que también pagan un pastón, se formen como pilotos. Pero esto ¿dónde se ha visto? Podríamos seguir hablando de cómo UPSA le hace la competencia a las inmobiliarias, podría hablar alguno que está aquí de cómo ha tenido que vender unos pisos que construyó en su momento por el precio de la hipoteca y en cambio el ayuntamiento está hablando de construir más pisos para hacer la competencia a los que ya están construidos, en lugar de utilizarlos, de tomarlos bajo su tutela, de adquirirlos para adjudicarlos a gente que los necesite, y así con todo. En fin, ¿por qué me queda ya solo, preguntarme y preguntaros por qué nos habríais de votar? ¿Por qué hay que votar a Ciudadanos? Pues porque actualmente en Reus y en Cataluña es la única fuerza que se puede llamar realmente de progreso, aunque todos se adornen con esa palabra. Porque es la única que propone la racionalidad como solución a los complejos problemas de la sociedad. Porque no consideramos que la emigración sea una oportunidad para la construcción de una nación, sino que es un fenómeno complejo del que todos podemos beneficiarnos, ellos y nosotros, si nos consideramos ciudadanos con los mismos derechos que nosotros, ni uno más, y con los mismos deberes que nosotros, ni uno menos. Porque nuestra propuesta de transparencia es la única en la que se puede confiar a la vista de la trayectoria de quienes han gobernado o han permitido hacerlo con total opacidad. Porque frente a quienes hablan de catalanidad en sentido identitario y ombliguista, nosotros hablamos de otra manera de ser catalanes. I ara voldria continuar també en català, perquè nosaltres som bilingües, jo concretament soc completament bilingüe, amb els meus pares parlo en català, amb el meu home i els meus fills en castellà, i no vull que ningú em digui quan he de fer servir una llengua o una altra. Per això portem el nostre programa en bilingüisme, perquè el que volem nosaltres és que el bilingüisme sigui una riquesa i no un problema. Perquè farem, també us demano el vostre vot, perquè farem polítiques socials i culturals que fomentin l'enteniment, però també tindrem en compte les demandes de seguretat i les queixes sobre els impostos de les classes mitjanes. Recolzarem els grans projectes de ciutat, però sobretot farem polítiques que siguin properes als ciutadans i a les seves necessitats. Perquè Ciutadans no som polítics professionals, som un moviment ciutadà de professionals que volem entregar alguns anys de la nostra vida a la política al servei dels altres ciutadans per tornar després a les nostres feines. Perquè creiem que la política és una cosa massa seriosa per deixar-la en mans dels polítics. Perquè hem decidit que de les nostres promeses la més important és una, que farem complir a qui governi, si podem ser decisius, totes les promeses que tinguin a veure amb el benestar de la majoria. Potser alguns de vosaltres penseu que no tenim res a fer, però jo us vull recordar que David va vèncer Goliat. Així que el 22 de maig, si sou ciutadans com jo soc una ciutadana com vosaltres, voteu-me perquè us estaré votant a vosaltres. Sobre todo es bueno que los programas se cumplan. Sería magnífico que los programas se cumplieran. Hoy venía hacia aquí y tuiteando con una persona me preguntaba, desesperado, ¿no? Una persona que no sé si ni siquiera vota Ciudadanos, decía, no hay ninguna manera de que los partidos cumplan sus programas. No había alguna manera de buscar la fórmula de que se hicieran
decía él, proponía un contrato, ¿no? Una especie de contrato. A mí se me ocurría una, que es que viene del mundo de la empresa, pero que normalmente desde el mundo de la empresa, que las cosas tienen que funcionar y ser eficientes, a veces son buenas, que es hacer una auditoría, que fuera obligatoria. Cuando uno gobierna, si de su programa obligatorio, una auditoría externa, diga, mira, de los 150 puntos que hay en el programa se han cumplido 34. Estos otros están ejecutándose y estos no se han cumplido. Y por tanto los ciudadanos que lo sepan, yo creo que no, eso no es malo. Es bueno que los ciudadanos sepan. Ciudadanos no le llaman a su programa ni siquiera programa, le llamamos compromiso. Pero el compromiso es eso, ¿no? Y nuestros puntos son compromisos. Y no nos gusta prometer lo que no tenemos. Nosotros no encontrarán en nuestro programa cheques bebé, no encontrarán cheques de 400 euros, no prometeremos puestos de trabajo, porque miren, los puestos de trabajo no los creamos nosotros, los crean los emprendedores, para empezar. Nosotros en todo caso tenemos que molestar poco para que los puedan crear y facilitar las cosas. Segundo, los cheques que se reparten no son de los cargos públicos, son del dinero de los ciudadanos, por tanto no se reparten con esa facilidad que otros reparten. Tercero, no se pueden prometer infraestructuras cuando las arcas del Estado, de la Generalitat o del Ayuntamiento están en déficit. Yo el otro día hablaba con un cargo de la Generalitat y me decía, es que en infraestructuras nos han dejado en una situación, en el tripartito anterior, que no podemos, literalmente siendo austeros y cumpliendo, no podíamos licitar prácticamente ni una obra en 2011. Claro, pues tiene razón, si hay un agujero así, hay un 3,6 de déficit, hay que reducirlo al 2,4 y el año siguiente al 1,2, pues tiene razón, no debería poder licitarse una obra. Algunas habrá que hacerlas, pero la realidad es esa, ¿no? Por tanto, no busquen en nuestro programa ni cosas imposibles, ni cheques, ni dirán, vamos a crear tantos puestos de trabajo. No, vamos a empezar por ser honestos, porque como somos ciudadanos, como tú, como decía nuestro lema, no somos tontos y no nos gusta que nos tomen el pelo. Y como no nos gusta a nosotros, cuando formulamos el programa, pues no le vamos a formular a los ciudadanos un programa para tomarles el pelo. Por tanto, lo primero que quería decirles es que es un momento que hay que recuperar la realidad, el principio de realidad en la política, que es el mismo principio que pasa en todas las casas de España, ahora mismo con la crisis, el mismo principio que pasa en muchas empresas y que sufren muchos trabajadores. Ese mismo principio hay que recuperarlo para la política, que es en definitiva quien debería estar gestionando esa sociedad y no viviendo en un mundo irreal, al margen de la realidad, prometiendo cosas solo para estar 4 años más. Eso es un principio básico para nosotros, en ámbito municipal, en ámbito autonómico y en ámbito nacional. Otro punto fundamental que yo destacaría, no solo en Reus, yo estoy también, lógicamente, haciendo una pincelada a algunas de las propuestas, ideas, principios que llevamos en nuestro programa marco para todas las candidaturas, ¿no? Es el principio de la austeridad, pero llevarla a cabo realmente. Es decir, y la austeridad, insisto, es tan sencillo como cuadrar ingresos y gastos, tan sencillo como algo que, por lo menos a mí me enseñaron en mi casa, que es que no te gastes más de lo que tienes. Tan difícil es gastarse menos de lo que uno, o en todo caso no gastar más de lo que uno puede. No debería ser tan difícil. Y si uno entra en déficit, tiene que saber cómo recuperar ese déficit en 2 o en 4 años. No podemos ver presupuestos de la Generalitat desviados un 55% en 2010, como lo ha desviado el tripartito en la última legislatura. En un año, 55% de desviación. El señor Castells no sabía que estaba cayendo el IVA, no sabía que estaba cayendo el tramo IRPF autonómico, no sabía que estaba cayendo el impuesto de transmisiones patrimoniales, no sabía que estaba cayendo donaciones y sucesiones. Claro que lo sabía. Y le dio a la máquina del dinero hasta 15 días antes de las elecciones. Recuerden ustedes los bonos en plena campaña, la máquina del dinero hasta el último instante. Y el sábado van a apoyar manifestaciones contra los recortes. El PSC. Hay que tener morro, Perdonen que lo diga así, hay que tener morro para manifestarse por unos recortes por culpa de tu mala gestión. Nosotros estamos en contra de determinados recortes, determinados, especialmente en sanidad, en educación, en justicia, en seguridad, pero no en cambio estamos a favor de recortes en otros. A lo mejor hay que recortar subvenciones, a lo mejor hay que recortar subvenciones a medios de comunicación, a lo mejor hay que cerrar embajadas en el extranjero, a lo mejor hay que reducir cargos de confianza, a lo mejor hay que suprimir los consejos comarcales, a lo mejor algún día en España habrá que suprimir las diputaciones. Eso hay que quitarlo. Recortes, tijeras, sí, ahí, pero no en sanidad o en camas en los hospitales comarcales, o no en escuelas públicas reduciendo las horas lectivas. Como vamos tan sobrados, 32% de fracaso escolar, ahora vamos a hacer 5 horas en vez de 6. ¿Por qué? Como estamos también en el número 27 de la OCDE, magnífico, la 8ª economía del mundo, por la 9ª, ahora, y estamos el 27 en el fracaso escolar. Pues esa es la realidad.
gestionemos la cosa pública como gestionaríamos la cosa privada. Como mínimo, que el dinero no es nuestro, como mínimo. Pues no, aquí es al revés. El dinero privado, uno lo gestiona con celo, y el dinero público, como decía aquella ilustre socialista, no es de nadie. No es de nadie. Pues nosotros queremos volver al principio de realidad y de austeridad, y gastar lo que se puede gastar. Ustedes verán estos días a partidos que han dejado un agujero así, y irán a manifestarse contra el agujero que han dejado, y lo verán. Y el Partido Socialista a la cabeza. Y lo verán. Y este déficit del que habla Pepa aquí en Reus, que yo vengo escuchando, claro, yo voy a muchos actos, y en muchos ayuntamientos gobierna el PSC. En todos los números son terroríficos del agujero que han dejado. Pues ahí les tienen, con la pancarta, con un par. Es así. Bueno, pues nosotros queremos devolver ese principio, y decirles también, porque tenemos legitimidad para decírselo, que ser progresista, porque nosotros lo somos, no es despilfarrar el dinero. Y no es ir con la pancarta cuando uno deja un agujero. Volviendo a otro tema también, el de seguridad que hablamos, el de incivismo, otro de nuestros puntos de campaña. Ser progresista no es mirar hacia otro lado, cuando los barrios obreros y más desfavorecidos sufren inseguridad. Ser progresista no es permitir que en muchas zonas, en Reus seguramente, igual que en otras zonas, me consta que en Reus también, pero en muchas zonas de Cataluña, donde más sufren la inseguridad ciudadana y el incivismo, es en los barrios más desfavorecidos, más degradados. Claro, los que viven en según qué sitio no lo saben. Pero el otro día estaba en Tarrasa con nuestro candidato Javi González, en la zona, en el barrio de las Escolas, en donde está la mezquita, y me explicaba la realidad y lo que allí pasa. Oiga, que no es una cuestión ni de xenofobia, ni de racismo, no, oiga, es que cuando uno invade la calle y no tiene permiso, pues está incumpliendo la ley. Me da igual el color de su piel, me da igual si reza mirando a la Meca o si reza en una iglesia, pero oiga, cumpla usted la ordenanza. Eso es lo que decían los vecinos, no ciudadanos, los vecinos de la asociación de vecinos. Pues exactamente igual en todos sitios. Y nosotros sí que queremos que se cumpla la ley. Porque miren, el otro día escuchaba a Juan Carlos Girauta, ayer, una magnífica definición. Yo no había encontrado una palabra tan buena para definir, sí, la misma dicotomía que él planteaba. Hay dos tipos de xenofobia. Está la xenofobia activa, que es el que dice que la culpa de la crisis económica, de que no funcione la sanidad, de que no funcione la educación, es de los inmigrantes, exclusivamente de ellos, no de la administración, no del alcalde, no, de los inmigrantes. Y luego está la xenofobia pasiva, que es el que no hace nada, y al no hacer nada fomenta que haya xenofobia. Y nosotros no somos ni una cosa ni la otra, ni queremos ir a perseguir al diferente, sino al delincuente, que es diferente. Y tampoco queremos mirar hacia otro lado, porque uno hay que patearse los barrios y saber lo que pasa. Y saber que los ciudadanos que se quejan no se quejan porque sean racistas. Alguno habrá, siempre hay hooligans y excepciones en todos sitios. El último Eurobarómetro, recuerdo, que dice que los españoles son los ciudadanos de Europa menos racistas. El último Eurobarómetro, de los 27 países. Bueno, pero cuando un señor tiene inseguridad y le roban, le roban. Y cuando un señor le roba la cartera, le roba la cartera. Y cuando a un comerciante le roban por la mañana, como ayer lo decía Jordi Cañas, que se reunía con los comerciantes en Barcelona, y por la tarde ese mismo tipo le aparece por la puerta y le dice, ya estoy aquí, el mismo que antes detenido por la mañana, eso no es xenofobia, eso es estar hasta las narices de la impunidad, eso es estar hasta las narices de la reincidencia, es estar hasta las narices de que te roben y no se haga nada. El otro día hablaba con un mozo de escuadra, me decía que tiene un expediente con 403 detenciones a una misma persona. Y está en la calle. 403 detenciones. Eso, no sé cuánto saldrá por día, pero tiene que ser una barbaridad, una máquina. O sea, bueno, pues eso es lo que molesta a la gente. No la raza, ni la religión, no. El robo, el hurto, el que te entre en casa, que te robe la cartera, el que sean incívicos, el que se orinen en la calle. Eso es lo que lucha Ciudadanos en su programa electoral, contra el incivismo. Porque la xenofobia activa y la pasiva no va con nosotros. Ahora, cumplir la ley, nosotros en eso lo tenemos muy claro. En otro campo de leyes, otro de nuestros principios básicos, también que parece una gran revolución. Como verán, las cosas que planteamos son absolutamente revolucionarias. Cumplir la ley, no gastar más de lo que tenemos, unas auténticas descubrimientos en el mundo en el siglo XXI. Pues eso es lo que estamos planteando. Cumplir la Constitución. La gran panacea, una novedad absoluta en un país, cumplir la Constitución. Claro, dicho esto, en Estados Unidos o en Francia, pues se reían de nosotros y digo, iros para casa, porque aquí ya se cumple la Constitución, o sea, no hace falta que vengáis. Pero claro, es que en Cataluña no se cumple. Cataluña, los ayuntamientos del PSC,
reglamentos en los que dicen que hay una lengua de primera y otra de segunda, y que hay ciudadanos de primera y otros de segunda. Claro. Los de primera son los que tienen derecho y pueden utilizar el catalán en la administración, y los de segunda son los que quieren que se utilice el castellano. ¿Por qué? Porque las instituciones deben ser bilingües. Lo dice el Estatuto, después de la sentencia, y lo dice la Constitución española. Y no hay debate. No permitan ustedes, si alguien le hace debate, que habrá debate. No, es que a mí me gusta... No, que es que no te gustaría. Es que es así, y punto. La Constitución dice que el Ayuntamiento de Reus, la Generalitat o la Diputación de Tarragona tienen que rotular en 2 lenguas, que enviar su documentación a los ciudadanos en 2 lenguas, que atender a los ciudadanos en las 2 lenguas, porque pagas tú los impuestos y ellos te sirven, cumpliendo la Constitución y el Estatuto. Pues eso no pasa. Bueno, ya verán ustedes qué pasa ahora. Estos 15 días, ya lo verán. Todo el mundo le envía papeletas en bilingüe, verán ustedes meetings en según qué barrios en castellano. Los 15 días de milagro. 15 días milagrosos. Porque los que reniegan, multan, expulsan de la vida pública una de las 2 lenguas de Cataluña, por cierto, la mayoritaria según las propias encuestas de la Generalitat, en la sociedad, esos mismos ahora en los 15 días se vuelven bilingües. El efecto ciudadano, como decía Pepe. Bienvenidos. A ver si en vez de 15 días nos pueden alargar un poquito más. Estamos 4 años entre elección y elección. A ver si lo conseguimos. Nosotros estamos luchando. Y si Ciudadanos entra en todos los ayuntamientos que ya estamos y en los que estemos, vamos a proponer que los reglamentos de uso lingüístico se adecúen a eso. Y que ustedes no tengan que pedir que le envíe la documentación en ningún idioma. No, no. Que la envíen de oficio. Que se la envíen en las 2 lenguas, como hacen en los países que son, o que tienen zonas bilingües, como en España no hay zonas bilingües, pues se tiene que hacer. Mire, yo estuve viviendo en Finlandia 6 meses, 5 meses aproximadamente, y ahí hay un 90% de ciudadanos que hablan finlandés, 90, casi 95, y un 5 o un 8% que habla sueco. Bueno, por una cuestión histórica se mantienen como las 2 lenguas oficiales, ¿no? Bueno, pues con esa proporción de 95 a 5, no se les ocurre a los fineses tener la tentación de expulsar al sueco de las instituciones. Es más, vas al cine y te lo ponen en las 2 lenguas. Y es un 95 a 5. Y son respetuosos. Y aquí que tenemos prácticamente un bilingüismo perfecto, en ese sentido, de que el 94% entendemos las 2 lenguas, de que hay más o menos un 40, un 60, un 45, un 55, según los estudios, que hablan una lengua u otra. Aquí hay unos que en nombre de la protección del catalán, que podríamos estar de acuerdo, que tiene que protegerse, fomentarse, que se conozca otra lengua, siempre es mejor, en nombre de eso quieren perseguir en lo público a los otros, a los que hablan castellano. No vamos a permitir eso. Y cuando nos digan, y lo repito aquí, lo repetiré hasta la saciedad, cada vez que nos digan que hablamos de lengua, les diremos, hasta que ustedes cumplan la Constitución, cada día. Cada día. Y cuando la cumplan, hablaremos de todos los demás temas y dejaremos de hablar de este porque, como ven, hablamos de muchos otros. Y es así. Uno no puede tener complejos de defender la libertad. Seguro que a los que defendían que los negros y los blancos fueran juntos en los autobuses, también les dirían de todo, ¿no? Oiga, usted es muy pesado, quieren ustedes juntos siempre en el autobús. ¿Qué quieren compartir ustedes en el lavabo? ¿Vale? Son muy pesados hablando ustedes siempre de igualdad racial. Bueno, pues es así, y seguro que a muchos que han luchado por la libertad también en derechos, en igualdad, a los que eran homosexuales en países comunistas, pues también les dicen que son muy pesados. Oye, qué pesados con que no les detengan por su cuestión sexual. Pues sí, son muy pesados. Pues aquí algunos están convirtiendo a nuestras lenguas, que son un patrimonio, en armas políticas. Y nosotros vamos a luchar hasta la saciedad para que eso se acabe. Y como decía Pepa antes, bienvenidos todos aquellos partidos, de verdad, que se sumen a esto. Cuando entró Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, hacía 10 años que no se utilizaba con normalidad el catalán y el castellano desde la tribuna. Cuando entramos nosotros, hubo un partido que lo hacía con normalidad. Hoy ya hay otro partido, el Partido Popular, que se ve obligado, yo creo que se detecta que va a rebufo, pero se ve obligado a hacerlo. Esperan que algún día el Partido Socialista, con los resultados que tiene, con ese congreso que tiene, con el futuro que le espera, pero que algún día decidan que quieren ser de mayores. Y nos digan si quieren ser un partido nacionalista ya al uso, como están haciendo, o si quieren algún día ser un partido constitucionalista. En cualquier caso, yo creo que nadie duda, hoy, 4 años después, que la normalidad de convivencia lingüística que hay en la calle llevada a las instituciones lo ha conseguido Ciudadanos y lo vamos a seguir haciendo. Y como último punto también, hemos hablado de austeridad,
Hemos hablado de seguridad y de civismo, de cumplimiento de las leyes, de no gastar más de lo que uno tiene, de cumplir la Constitución, como les decía, todo obviedades, y orgulloso de que sean obviedades. Nosotros creemos que también hay un principio básico, que es que la política debe recoger una serie de principios éticos. Una serie de principios éticos. Miren, yo, y habrá como todo en este país, ¿no? Pues hay que son creyentes de una religión, de otros que son agnósticos, pero no hace falta ser creyente, por lo menos yo, para asumir el mandamiento, creo que es el sexto, ¿no? Que dice, no robaré. Es tan sencillo como eso, sí, está todo inventado, no es el séptimo, es como soy santo que soy agnóstico. Pues el séptimo. No robaré. Va antes que presentarse unas elecciones. Me da igual si eres de izquierda, de centro, de derecha, más catalanista, menos. No robaré. Es fundamental. Luego, Ciudadanos propone un pacto anticorrupción, con una serie de medidas legales, que ustedes pueden encontrar en nuestro programa extenso, que hemos extendido además a todos los partidos, de momento sin respuesta. Nuestro compromiso es que si no hay respuesta antes de junio, del primer periodo de sesiones, lo llevaremos como proyecto de ley al siguiente periodo de sesiones a partir de septiembre. Es decir, si no quieren firmarlo, pues que lo voten y que se mojen. Eso es lo que hará Ciudadanos. Pero insisto, un principio básico, no robaré. Otro principio básico, como decía, el sentido común. Sentido común que hace que a veces las decisiones no sean politizadas o con ideología, sino técnicas. Lo ha explicado Pepa, yo de verdad acabo de llegar a la estación del AVE y siempre que llego me cojo una cosa en el estómago, porque, tío, de verdad, es que es muy difícil explicar qué decisiones se toman a veces, que parecemos la vida de Brian. Cuando, o sea, ¿se acuerdan ustedes de la película cuando están los Frente Liberal de Judea y los liberales judeos no sé qué, que están todo el día peleándose? Y, oiga, pero que los romanos están ahí fuera. No, pues esto parece un poco eso, ¿no? Es decir, no, pues aquí en el medio, vamos a ponerlo aquí, ¿eh? O no hagamos esto para que no, aquí se lo quitamos a los de Tarragona y los de Tarragona a los de Reus. Bueno, pues yo, permítanme, con todo el cariño, lo he dicho siempre, porque además creo y confío en el eje que supone esta zona de Cataluña y de España, que es Tarragona, Reus, Valls y todo este triángulo, que puede ser una gran plataforma de infraestructuras, de turismo, abierta al mar, en fin, una oportunidad. En vez de convertirse en una oportunidad, lo convertimos en un lastre. En un lastre de mala comunicación, de enfrentamiento, de pérdida de dinero, de recursos, de tiempo. Bueno, pues eso, sentido común. Será mejor que un técnico que alguien nos diga, por viabilidad, por recursos económicos, por coste, ¿dónde tienen que ir las cosas? ¿O lo va a decidir el de Villarriba contra el de Villabajo? Sí. Pues es que a veces en España parecemos eso. Las cosas se deciden así. ¿Se acuerdan ustedes el AVE para ir a Barcelona ahora, con el túnel del AVE que se pasa por el centro, que se daba la vuelta, que se iba por el litoral? Que es que al final hicieron un trazado que lo habían decidido todos los alcaldes. Claro, los alcaldes todos querían. Una de dos, o que no le molestase si habían grietas, o que pasase por su pueblo para generar riqueza. Ya, pero tendrá que haber un ministerio por encima del pueblo de turno que decida por dónde pasará. Un técnico del ministerio que diga, mire, es que es más viable por aquí, o cuesta menos, o es más seguro. Pues no, las decisiones siempre politizadas, con poco sentido común, con poco sentido económico y con mucho sentido político y partidista. Pues nosotros queremos despolitizar eso. Cuando hay una buena obra que la proponga Esquerra Republicana, Pepa y nuestro equipo en Reus votará a favor. Faltaría más, cosa que no hacen otros cuando la propone Ciudadanos. O otros, es verdad. El sectarismo es otro de los males de este país, eso es evidente. Nosotros los buenos proyectos para las zonas donde nos presentemos, donde estemos presentes, los defenderemos. Y también lo digo, si esos proyectos a veces son incoherentes con el interés puramente local y el interés general, mira hacia otro lado, habrá que sentarse. Habrá que sentarse y hablarlo. Habrá que hablar, nuestro representante de Reus tendrá que hablar con nuestro representante de Tarragona y con nuestro representante de Barcelona, y si hay una infraestructura como el corredor mediterráneo que nos beneficia a todos y que Ciudadanos apoya, pues habrá que ver qué posición tiene el partido respecto a esa infraestructura. Y a veces, pues uno tendrá que decir, oiga, a lo mejor no le va bien a Reus, pero es que es bueno para el país, para España, ¿no? Es bueno. Ese es el sentido común que queremos recuperar, ese principio ético, el sentido común de honestidad, de no robar. De verdad, uno acaba harto después de hablar a veces de decir obviedades, pero creo que es necesario. Yo creo que muchos ciudadanos de este país están pidiendo a gritos que volvamos a eso, a lo que uno aplica en su vida diaria, en su casa o en su empresa. Nosotros queremos aplicar esos principios del mundo civil, de la empresa, del hogar, de la familia, lo queremos atraer al mundo de la política, sin inventarnos lo que ya está inventado y volviendo a ese sentido común. Y bien, y ya acabo, evidentemente, pidiéndoles ayuda, porque todo esto que ha dicho aquí Pepa, el programa electoral que hemos presentado con su equipo aquí en Reus, nuestro programa electoral marco, algunos de los principios que yo les explicaba aquí, los podremos llevar a cabo
en tanto cuanto los ciudadanos nos confíen su voto. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ciudadanos ha optado por una política que no es fácil, porque lo más fácil es coger una lista de una encuesta y ver, a ver, ¿esto da más votos o menos? Pues esto parece que da votos, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema que hablamos de, no sé, una infraestructura que interese por determinadas circunstancias que venga Reus en vez de que se haga en no sé dónde. Pues podríamos ser populistas y decir, no, esto para Reus, y ser incoherente con lo que dice nuestro candidato en Tarragona, por ejemplo. No, nosotros no queremos hacer eso. Alguien puede decir, oye, esto de la inmigración parece que, aunque sabemos que la culpa no es de ellos, porque la culpa es de las administraciones y de quien legisla y no hace cumplir la ley, pero ¿y si tocamos este tema y así, moviendo un poco, 4 votos de aquí, 4 de allá? Pues no, nosotros no jugamos a eso. ¿Y si decimos que los recortes, que hay que decir que no a todos los recortes, aunque sepamos que en algunos campos sí que hay que recortar? ¿Por qué no lo hacemos, como hacen los socialistas de iniciativa? Pues no queremos.